Postulado celular dice que de toda célula viva provienen dos que ya se han dividido. La interfase celular cumple ese postulado. Entre mitosis y mitosis, o fase M y fase M, está la interfase celular. Cumple el 90% del ciclo celular. ¿Qué quiere decir? Que la gran cantidad de acciones que se dan en el interior de la célula cuando comienza a dividirse, se da en esta parte del ciclo celular. Entonces, ¿qué podemos decir? Es la primera fase del ciclo celular donde fundamentalmente se ha duplicado el ADN. Esta duplicación se ha dado con la transmisión de todo el material genético que una célula posee. El ciclo celular se encarga de mantener en acción a toda la célula. La interfase tiene tres subfases, que son la fase G1, de crecimiento 1, la 1, la fase S y la fase G2. Estas fases, a la vez, cumplen cierta serie de requerimientos y por lo tanto es una de las fases o de la parte del ciclo de la célula que es la más complicada. Dura entre varias horas y días. ¿Qué quiero decir? La fase 1 se caracteriza primero porque tiene como mínimo una duración de 5 horas a varios días. La célula crece para alcanzar el tamaño de la célula madre o su progenitora. Los organelos citoplasmáticos comienzan a duplicarse. El retículo endoplasmático liso da lugar a la formación del aparato de Golgi. La síntesis de ARNM o ARN mensajero con sus proteínas comienza a duplicar toda la mensajería de los cromosomas. En esta fase viene un punto de reestructuración, punto G, punto de retorno, punto R. ¿Cuál es este punto de restricción? Este punto de restricción quiere decir que la célula toma una gran decisión. O sigo con el proceso o me mantengo en el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que la célula se especializa para cumplir con su misión. Vamos a ver células como las del cerebro, como las neuronas, vamos a ver las células óseas, vamos a ver las células del miocardio, que llegan hasta cierto punto y no se dividen. Hay una fase que se llama la fase G sub 0, fase 0, en la cual la célula que se especializa, en este caso la neurona, que es una célula especializada, no puede dividirse. Necesita de otras células como son las células, los astrocitos o las células gliales, que van a darle la protección, que van a darle la nutrición, porque esta célula no se puede dividir. Llega hasta esa fase y por lo tanto esa célula queda en un estado de reposo o de quiescencia, de quietud. Pero en cambio, hay otro tipo de células como las células vegetales, las semillas vegetales, que llegan a un periodo de latencia y germinación, que necesitan de pH, necesitan de humedad, necesitan de temperatura para poder volver a reproducirse. Si la célula cancerígena se quedaría en fase 0, no existiera la enfermedad del cáncer. Lastimosamente, la mayoría de células cancerígenas se pasan este punto y por lo tanto van adquiriendo o van dañando el resto de fases del ciclo celular. Para poder cumplir esta misión, hagamos de cuenta de que esto es una especie de flujograma que van cumpliendo ciertas fases la célula, desde un inicio hasta un fin, cumpliendo cada una de sus facetas en la organización de la reproducción celular. Por ejemplo, tenemos tres tipos, hay varios tipos, pero los principales son tres tipos de puntos de control de la célula. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de moléculas que hay que ordenarlas. La célula le llega la información de señales internas, externas, y decide si seguir adelante o quedarse ahí.
tenemos tres puntos de control celular. Uno en la final del G1, otra al final de G2 y la otra que se encuentra entre la metafase y la anafase. El primer punto de control quiere decir si yo sigo o no sigo. El primer punto de control se encuentra al final de G1, de grab 1, para decir, yo me quedo hasta aquí porque mi función es esta. Ya no puedo pasar más porque hasta aquí llego. Y les decía, para esto está basado en una serie de enzimas protectoras que no permiten que la célula pueda dividirse. Y estas son las ciclinas y las CDK. El material genético tiene que ser revisado para poder pasar al siguiente ciclo. Los CDK son quinasas dependientes de ciclinas y estas quinasas son proteínas tipo enzimas que fosforilan. ¿Qué quiere decir? O que necesita o que saca el exceso de grupos fosfato. Es el promotor de la mitosis. Los denominamos factores de crecimiento. Y los factores de crecimiento tienen las células como las plaquetas. Sabemos que no son células completas las plaquetas, pero necesitan de 13 factores para poder llegar a la coagulación sanguínea. Por lo tanto, necesita de factores de crecimiento. Las proteínas CDK están reguladas por la destrucción de las ciclinas, que son otras proteínas como la ubiquina, ya vamos a pasar. Vemos que hay una gran cantidad de CDK quinasas que ayudan a cada una de las partes del ciclo celular a descomponer y acelerar a la vez el procedimiento. Ustedes saben que las enzimas aceleran las reacciones químicas sin dañar el producto. Y ahí tenemos. ¿Qué son las ciclinas? Proteínas reguladoras del ciclo celular. Y les decía, la ubiquitina es el sistema proteico que tiene 76 aminoácidos. Por lo tanto, tiene que regular el ingreso a la célula de cada uno de estos aminoácidos. Por eso se demora mucho tiempo. Es la fase del ciclo celular más amplia y la que más se demora. Las células eucariotas y las bacterias tienen ciclinas porque actúan sobre las proteínas diana. ¿Cómo cuáles? Proteínas que se encuentran en el páncreas, por ejemplo, en las células pancreáticas. Necesitan estas ciclinas de sustancias enzimáticas que van a ayudar a la formación de las células beta pancreáticas, las lagunas de Langerhans, para poder fabricar la insulina. Son células tipo hormonas. La fase S es la fase de síntesis de proteínas. Tiene una duración de 8 a 12 horas, normalmente, porque no se puede decir tantas horas tiene. Esta fase se inicia con la duplicación, con la replicación del ADN y finaliza con el duplicado. Cada una de estas duplica la estructura de los microtúbulos. Recuerden, los microtúbulos son parte del citoesqueleto. Este citoesqueleto va a dar lugar a la formación o va a unirse al centrosoma para dirigirse hacia los polos de la célula para comenzar con la división celular. Esta fase S da lugar a los primeros 8 cromosomas de la célula. A estos se les denomina tetrasomas. Fase G2. Definitivamente, para que haya pasado la célula a una fase G2 es porque ha superado todos los obstáculos, los sistemas de control, tiene licencia para pasar. Esta fase G2, ¿qué hace? La célula cumple con su tamaño y consistencia. Tiene todos los organelos citoplasmáticos, los centrosomas se han duplicado y comienzan a dirigirse hacia los polos de la célula. Se le conoce a esta fase G2 como fase tardía de G2 o como la fase inicial de la profase. El material genético completo logra pasar a la fase M y su duración es de 3 a 4 horas. El segundo punto de control
que se encuentra al final de G2 también nos permite que el material genético no tenga absolutamente ningún error, es decir, que pase sin ninguna falla. Sí, se puede decir que el medio extracelular es el adecuado para que todas las proteínas, a través de los aminoácidos, lleguen al interior del núcleo celular. El tercer punto de control se encuentra en la fase M y está entre la metafase y la anafase. Los cinetocoros necesitan de fibras cinetocóricas para poder separarse. Si estos llegaran a fallar, obviamente el organismo, sea cual fuere, va a salir con cualquier tipo de falla o va a tener una señal negativa. Por lo tanto, el organismo que no reciba esta señal para los cinetocoros, para que se separen directamente de los cromosomas, puede ocasionar una serie de enfermedades en lo posterior, tanto en la célula vegetal como en la célula animal.